Y vamos a hablar de un hombre que siempre que hablo de transformación, hay un hombre y hay un pueblo que siempre lo nombro. Un hombre es Pablo. Pablo es el símbolo de transformación. Es el símbolo de un hombre duro, de un hombre fuerte, de un Saulo de Tarso, donde el mismo nombre ya suena fuerte, Saulo de Tarso. Así era él, un hombre duro, un hombre que en su corazón estaba endurecido, estaba persiguiendo a Dios, estaba persiguiendo su iglesia, estaba haciendo lo que en su mente, lo que en su propósito que él creía que era perseguir la iglesia. Él creía en ese propósito, se lo había propuesto, era implacable. Dice la palabra que era implacable en la persecución y estaba buscando en todos lados. Es más, había pedido carta, había pedido autorización para tener autoridad, para poder hacerlo con autoridad. Ya no solamente, simplemente la autoridad que le daba como ser uno de los escribas, sino con una autoridad específica de poder perseguir y matar cristianos. Ese era Saulo de Tarso. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro en su presencia, Jesús mismo vino y tocó la mente y el corazón de Pablo. En ese momento, él perseguía y al perseguirlo sabía que existía. O sea que lo perseguía con convicción. ¿Por qué me dice esto? Porque cuando él cae y habla, dice, Señor, fue la primera palabra que le dijo, Señor. Reconoció que era el que perseguía a él. Estaba seguro que existía al que perseguía. Y cuando sintió su presencia le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y es ahí que marcó la diferencia. ¿Qué quieres que haga? Y ahí le dijo, ve a la calle derecha y espera ahí. Y en el momento fue ciego. ¿Qué hizo Pablo? Que era Saulo todavía. Obedeció, fue a la calle derecha. No dijo por qué estoy ciego, qué es lo que pasa. Oró 3 días, sin reclamar, sin preguntar, ¿qué es lo que pasa, Señor? Yo te vengo persiguiendo y ahora estoy ciego cuando debería estar con los ojos abiertos. Pero necesitaba ese encuentro, sea un proceso de transformación. Y ese encuentro se transforma cuando viene Ananías, ora y las escamas caen. Y cae ese velo de religiosidad, ese velo de dureza de corazón, de dureza de pensamiento. Y se cae y en ese instante deja de ser Saulo para ser Pablo. Ese es el mejor ejemplo que realmente yo conozco de lo que es la transformación de un hombre. Pero yo quiero hablar ahora de un pueblo. Y vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y del 2 para adelante. Vamos a leer detenidamente esto, porque este es un pueblo que fue transformado. Una persona ya, pero qué cosa agradable cuando un pueblo ha sido transformado, cuando un pueblo ha sido cambiado. Y Tesalónica fue el ejemplo de transformación que Pablo usó para todas las iglesias. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Estaba saludando y hablando con el pueblo. Siga. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera cabe vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos vuestra elección. ¿Qué dice? ¿Qué más? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Sino también en poder. Dice que el reino no consiste en palabras, sino en
poder. ¿Seguimos? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo, y aquí está la clave, ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Quién era Macedonia? Básicamente estamos hablando de Grecia y de todos los alrededores. ¿Dónde está el espíritu de Grecia? Donde estaba la idolatría, la religiosidad con dioses. Hasta el día de hoy la mitología griega tiene una gran influencia en todos los demonios que han venido a oprimir la mente, el pensamiento del hombre. ¿Dónde estaba siendo transformado este pueblo? Justamente en Macedonia, el lugar más duro, más difícil. Muchas veces nosotros nos quejamos que estamos en el lugar más duro, que estamos en el lugar más difícil. Nos tocó el peor ministerio, nos tocó la peor gente, nos tocó los peores discípulos, nos tocó los peores líderes. ¿Sabe qué? Tesalónica estaba en el peor de los lugares. Pero ¿qué pasó? Ellos daban ejemplo. La mejor manera de mostrar es dar el ejemplo. Yo tengo una frase que te digo: el cambio no se enseña, el cambio se muestra. Es la única manera. No hay teología, no hay filosofía sobre el cambio se muestra. ¿Cambiaste o no cambiaste? ¿Fuiste transformado o no fuiste transformado? Entonces esa es la palabra clave que Dios quiere hablarte ahora para tu vida. Pablo fue tocado y fue transformado. Hubo un toque del Espíritu Santo de Dios, ni siquiera de Jesús mismo. Pero Jesús hoy está tocando el corazón de cada uno. Pero no somos transformados como Pablo. Estamos en un proceso. Ay, es que soy nuevito. Ay, es que soy débil. Es que si usted sabiera, pastor, lo que a mí me ha pasado en la vida. Usted no sabe lo que me pasó. Si a usted le hubiera pasado la cuarta parte de lo que a mí me pasó. Ese no es el punto para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. La transformación es ser nuevo. ¿Ya escuchó? Y Dios quiere que sea todo nuevo en tu vida. Qué cosa hermosa es hablar de auto nuevo, ¿no es cierto? ¿Sabe cuál es la marca de auto que a mí me encanta? La 0 kilómetros. Esa es la mejor marca que hay, ¿no es cierto? No hay mejor marca. Pero ¿sabes qué? La mejor marca es la que el Señor pone en tu corazón. La mejor marca es la que cambia. La mejor marca es la que transforma. No hay mejor marca que esa. ¿Podemos tener de todo? Claro que sí. Dice que busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pues va a ir a añadírsele la casa nueva, el auto nuevo, la calle nueva, todo le van a hacer nuevo. Pero busca el reino y su justicia, y lo demás será añadido. Eso es lo que Dios te está hablando ahora. Y ese ya es el premio. Esa es la retribución para un hijo obediente que cree que es transformado. Y qué difícil, ¿no es cierto? Que usted puede hablar. ¿Por qué? Porque Dios mira corazones. Fíjese, no es es que uno ve un testimonio, pero no ve lo que hay atrás de ese testimonio. Detrás de un testimonio hay un estilo de vida. Hay una transformación. Hay que cambiar para poder ver los milagros reales que Dios tiene en tu vida. Hay tantas, esto, ¿saben qué? Es una cosa como en tanta tradición hay, que hablan de la piñata. La piñata la usamos con los niños acá, pero hay en otros lugares que lo usan en grandes fiestas las piñatas, porque hay grandes cosas valiosas que hay ahí y pueden caer. Pero dígame si para un niño el momento más feliz de la fiesta no es la piñata. Dígame que dejan todos los niños. Los niños quieren saber de nada ese rato, no conocen a nadie. Y hasta los amiguitos lo hacen a un lado porque quieren la piñata, quieren agarrar lo que hay en la piñata. ¿Sabes qué? Allá en el cielo es una gran piñata de bendiciones, de bendiciones. ¿Y sabes qué? Eso lo rompe tu obediencia, lo rompe tu transformación, lo rompe tus oraciones, que los ángeles tienen que romperlo para que caiga. Ahí no puedes jalar tú, no puedes jalarla, no puedes golpearla, ahí no lo rompes.
rompes con fuerza humana, lo rompes con la violencia del poder sobrenatural de Dios. Es ese poder el que va a romper, ese mismo poder que creían los macedonios. Y cuando hablo de Macedonia, ahí estaban los macedonios. Cuando usted habla en la historia de la humanidad de los macedonios, va a hablar de grandes guerreros. Esos grandes guerreros estaban entregando su corazón en Tesalónica. Cuando usted ponga ahí macedonio, lo primero que le va a venir es grandes guerreros. Ahí cerca estaba Esparta, grandes guerreros. Era la zona de los espartanos. Era la zona de Alejandro Magno, que conquistó el imperio más grande. Era el lugar de los grandes guerreros. ¿Y sabe quiénes estaban ahí? Los mejores cristianos de la época, dando ejemplo. El mejor ejemplo de Pablo fue de aquellos hombres guerreros de Dios, que cambiaron, que transformaron. Eran hombres iguales que nosotros, hombres difíciles, seguro. Era una sociedad dura, era una sociedad que por un lado se creía la más inteligente del mundo y por otro lado la más guerrera. Eso era lo que Dios quería transformar. Eso es lo que Dios quería cambiar. Y fue cambiado desde adentro, desde su corazón, que dieron ejemplo a todo alrededor que los conocía. Entonces eso es lo que Dios quiere, que tú seas el ejemplo que va a cambiar alrededor tuyo. ¿Qué dicen tus amistades? ¿Qué dicen tus amigos de ti? ¿Qué es lo que hablan tus compañeros de trabajo? ¿Pueden ver a un cristiano que está influyendo alrededor? ¿O pueden ver a un falso cristiano que lo único que hace es decir soy cristiano y nada más? ¿Qué es lo que hacen? Eso es lo que hacían los tesalónicos. ¿Qué hacían? Daban ejemplo. Lo que ellos hacían era el ejemplo. La gente podía ver en ellos el ejemplo. ¿Y de qué dice ahí? Porque partiendo de vosotros, ¿de dónde? Partiendo de vosotros. Escuche, eso es que son palabras clave, porque uno las pasa nomás. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Qué lo tenía ahí? Como punto de referencia. Se volvió en esa época un punto de referencia a esa iglesia. ¿Por qué? Porque habían sido transformados, habían sido cambiados. Cuando llegó Pablo sobre ellos, seguro que eran criminales, asesinos, estafadores, de todo, seguro que sí, adúlteros, ladrones, hechiceros, estaban entregados a los ídolos. Era el lugar de la mitología griega. Estaba el padre Zeus. Le decían papá a Zeus. Por eso es que la Biblia, cuando diga no digas a nadie padre vuestro, se refiere a eso. Porque en la época al Dios que le decían papá era a Zeus. Eso para los que no leen, les voy a enseñar. Al único Dios que le decían papá era a Zeus. Y ya los romanos a Júpiter, porque los romanos copiaron, calcaron la cultura griega y solamente le cambiaron nombre. Hasta hoy día Satanás sigue haciendo eso, anda calcando. Pero yo te voy a decir algo. Lo que dice en la Biblia, no le digas papá, Abba, Padre, a nadie que no sea Jehová, Sabaoth, Jehová de los ejércitos, Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese es el único Padre, el Dios Padre. Eso es lo que te dice la palabra. Y estos eran los que andaban diciéndole papá a Zeus. Y de ahí fueron transformados y comenzaron a decirle papá, Abba, Padre. Y papá a Pablo, porque era el padre espiritual de la zona, de la región, de lo que Dios había entregado. Padre espiritual ¿de quién? De los gentiles. A los gentiles. Y le decía, te mando a Timoteo, que es mi hijito, que lo parí en el evangelio, y va a ir a hablar con ustedes sobre mi proceder, como yo enseño en todas las iglesias. Esa es
la paternidad espiritual de la que estaba enseñando Pablo, y los tesalonicenses estaban aprendiendo y estaban cambiando y estaban ordenando y estaban colocando lo que Dios había establecido. Y así sucedió durante 300 años, hasta que el Imperio Romano se adueñó del cristianismo, se adueñó de la religión, pero no del poder, porque el poder de Dios nunca nadie lo va a tomar que no sea con santidad, que no sea con ese poder sobrenatural. ¿Por qué se apagó los testimonios? ¿Por qué se apagaron? Porque ya son aislados unos cuantos, porque Dios nunca va a dejar de trabajar por la decisión del hombre. Y el Espíritu Santo ha trabajado en todas las épocas. Pero ¿dónde se manifiesta? Donde los celebran, donde los buscan, donde creen. Y Macedonia era ese lugar. ¿Sabe qué es lo que había en Macedonia o en Tesalónica? Era poder, poder. Ellos creían en el poder de Dios. No era una iglesia rica, pero ¿sabe qué hacía? Estaba haciendo recaudaciones para solventar los viajes de Pablo a otros lugares. ¿Por qué? Porque Pablo le decía: vayan juntando para cuando yo llegue y los gastos no se sientan en la iglesia. Porque siempre fue con gasto. Hoy diría: vayan comprando las entradas para que cuando yo llegue al Congreso todo esté cubierto. Más o menos así sería, ¿no es cierto? Eso es lo que decía Pablo, ¿o no decía eso? ¿Ah? ¿Sí? Pero ¿qué decían los tesalonicenses? Decían: nosotros estamos ahorrando, juntando para que usted vaya donde otros no tienen, donde otros no pueden, ahí van a ir. Eso es lo que hacían, y no eran los más ricos. Más bien era una iglesia más pobre, Tesalónica. Pero ¿saben qué? Eran los que tenían poder, eran los que creían, eran los que cambiaban vidas, transformaban y daban ejemplo. Entonces eso es lo que Dios te está hablando. ¿Y qué dice ahí? Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. Fíjese, no es solo que lo está tomando de ejemplo, de punto de partida. Si querés ser como un buen cristiano, anda a ser como ellos, lo que te está diciendo en otras palabras. Entonces Dios te está hablando claramente, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, ¿qué cosa? Nada. ¿Qué es lo que pasó? Cuando ya llegaban Pablo, ¿no?, Cefas, Apolo, todo eso, llegaban a querer hablar, decían: ah, ustedes son los que enseñaron allá en Tesalónica. Ah, ya lo sabemos. Ah, ya sabemos cómo han sido transformados. ¿Qué es lo que dice? No tenían necesidad de hablar nada. ¿Sabe por qué? Porque iban los ejemplos, iban los testimonios. Eran los testimonios los que hablaban, los testimonios los que mostraban. Eso es lo que estaba cambiando. Entonces tú tienes una vida que es un testimonio que muestra cambio, donde pueden mirarte y decir: ah, hoy yo lo conocía, ¿no? Pero míralo ahora. No lo puedo creer. Sí, que no te lo crean es normal. Cuando Pablo se presentó a los discípulos, andaban escondiéndose los discípulos porque no la creían. Claro que no la creían, porque después de verlo como era, ¿qué lo iban a creer? Pero cuando vieron el testimonio, pero cuando vieron con lo que hacía, lo que predicaba, solamente podía venir de Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tu cara, tu rostro, tu vida, tu comportamiento tiene que demostrar. No son tus palabras, son tu ejemplo. Tu ejemplo. Así que puedes tener, no es de palabras disuasivas, ¿no es cierto? Puedes tener una linda palabra, puedes tener una linda retórica, puedes ser un gran evangelista, puedes ser un gran pastor, pero si no está por detrás, lo que predica se va a ver, porque todo se ve. Lo que hablas tiene que demostrarse, y eso es lo que Dios está buscando: ejemplos de vidas. El gran predicador Pablo llegaba y no tenía que hablar nada. Qué cosa hermosa, ¿no? Yo quiero llegar así a la iglesia y vaya por ahí y diga: usted es el pastor de esas iglesias. No me diga nada, me voy con usted, porque ya yo escuché hablar, porque ya me dijeron. No me digan nada, yo los conozco. Yo no sé lo que ha pasado en ellos, pero lo quiero tomar, quiero hacer mío eso. Qué cosa hermosa cuando dicen eso, ¿no?
¿Y no le ha escuchado? Sí, no hay problema. Qué cosa hermosa cuando dicen, muchos detractores hay hoy en día, ¿no?, que hablan para la iglesia evangélica. Y bueno, y tendrán muchas razones a veces, porque somos humanos y muchos fallan. Pero ¿sabes qué? Qué cosa buena cuando dice, estos cristianos, pero ese, yo lo conozco, en ese está bien. Allá donde está yendo está bien. Allá con el que está bien. ¿Sabes por qué? Porque hay un ejemplo de vida. Hay un ejemplo que puede demostrar como un tesalónico, donde vayas y diga, usted viene de Tesalónica, de ahí los conozco. Esos son cristianos de verdad. Esos son cristianos que dan ejemplo. Esos no son puro discurso. Esos no son puro prédica. En la vida de ellos se manifiesta lo que están hablando. Eso es lo que estaban hablando en ese lugar. Eso es lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y de ahí va a ser grandes milagros. ¿Por qué? Porque el poder va a entrar dentro de ese testimonio, de esa vida, de ese ejemplo. El poder. ¿Por qué ellos tenían? ¿Saben por qué? Porque descubrieron el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que cambió sus vidas. Entonces, vamos a seguir un poquito más con la palabra, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué lo estoy hablando? Dejaron al Minotauro, dejaron al Zeus, Oiga, dioses tenían para todo. El dios de las aguas, Poseidón. ¿Usted se acuerda de la película? No, era un dios que gobernaba el mar, gobernaban el aire, el fuego, todo lo gobernaban. Y había un dios para cada cosa. ¿Saben por qué? Porque ellos mismos no confiaban en sus dioses y tenían que tener dioses para cada cosa. En cambio, Pablo venía y le presentaba un Dios todopoderoso, que todo lo hace, que todas las cosas están centradas en Él. El Dios todopoderoso. Y eso es lo que Dios está mostrando ahora. Ya no es el Zeus, que era el que había parido un montón de dioses para cada cosa, sino era el Dios Elohim, el Dios todopoderoso, el Dios Shaddai, el Dios que lo provee todo. Ese es el Dios que ha presentado ahora Pablo en esa zona. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Escuche bien, se lo voy a leer de nuevo los dos para que encuentre el sentido. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué era lo que hacían? Creían que Jesús venía pronto y se comportaban como la novia del Cordero que viene pronto. El compromiso que tenían era que Jesús venía a llevar su iglesia. Entonces ellos querían estar sirviendo en la iglesia, sirviendo al Dios vivo. ¿Para qué? Para esperar al novio como la novia espera, con el aceite preparado, con el ajuar preparado. Así Macedonia estaba siendo influenciada por estos tesalónicos, valientes, verdaderos, llenos de ejemplos, pero sobre todo que conocían la palabra de Dios, conocían la promesa y se agarraban de la promesa. Eso es lo que Dios está haciendo ahora y nos libra de la ira venidera. Muchos están centrados en buscar el problemita de ahora, el de mañana. Y el segundo punto de lo que es el recibir el milagro es tener un corazón agradecido. Es agradecer a Dios del milagro que Dios y reconocerlo. Muchas veces la gente, por no reconocer, claro, porque dice, es que el pastor oró por mí y pasó esto, y por no reconocer que el pastor oró, no reconoce la gloria de Dios. La gloria siempre va a ser de Dios. El que ore, el que te diga, eso es indiferente. Dios va a usar hasta un burro para bendecirte, para hablarte, para decirte. Pero la gloria es de Dios.
Y muchos líderes no entienden y dicen, ay, mira lo que Dios está haciendo conmigo. Y de ahí se le chipa la cabeza y dice, entonces yo voy a ir a hacer esto en otro lado y en cualquier lado. Y se apaga el fuego. Porque la cobertura es cobertura de poder, de fuego. Es la cobertura que Pablo estaba dando a ellos. Pero ellos también estaban colocando su fe, su obediencia, su creencia, su esperanza. ¿En qué empezó? La esperanza en la fe que ellos tenían. Y en el poder que iba a transformar sus vidas. Entonces pasaron de ser pobres a ser inversores del reino. Léalo todo Tesalonicense y va a ver lo que le estoy hablando. No tengo tiempo para explicarle todo, pero vaya a dar cuenta que no solamente estaban en poder de milagro, sino financieramente estaban soportando una carga evangelística sin tener las condiciones normales, naturales. ¿Sabe por qué? Porque creían en el poder de Dios. Y el que cree está ahí. No tiene el auto y el desembolso no hay. Dígame cómo es eso. ¿Quién suelta eso? ¿Quién hace eso? Nadie. Pero ¿quién lo hace? Dios. El poder de Dios está por encima. ¿Y sabe por qué lo hace? Para manifestar su poder, para que sepas que viene de Él. Cuando Gedeón agarró 33,000 hombres para ir a la guerra, ¿qué le dijo Dios? No es eso. Entonces con 10 le propuso Gedeón, no es con eso. Entonces 300 es con eso, porque la gloria va a ser para mí, porque la pelea es a través de mí, no de tus 33,000, es de los 300 que van a hacer disparar a miles. Esa es la gloria de Dios. Por eso uno se pregunta, ¿y por qué Dios hacía eso? ¿Por qué Dios lo manifestaba de esa manera? Para que se vea la gloria de Dios. Porque si yo me voy con 33,000, de allá voy a volver. Mira mi ejército grandioso, poderoso, que conquistó la batalla. Pero cuando vas sin recursos, sin nada, y le dices, Señor, creo en tu poder, creo que tú lo puedes hacer, creo que tú puedes transformar mi familia, mi casa, mi corazón. Cuando vas con ese corazón duro y se lo dice, yo no puedo hacerlo, pero tú puedes hacerlo. Cuando muestras una mente dura, le dices, yo no puedo hacerlo, pero tú puedes cambiar, tú puedes cambiar. Tú has cambiado siempre. Al hijo que se entregó, al hijo que creyó, él puede ser, yo también puedo ser ese hijo. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice amén? ¿Quién grita amén? ¿Quién grita amén como un guerrero que dice, yo quiero ser ese hombre, esa mujer transformada, cambiada? Yo quiero dar ejemplo de vida, quiero dejar mis pasiones, yo quiero ser transformado. Por el domingo que voy y escucho la prédica, y pongo mi diezmo todavía, con diezmo todavía, ahí sí que valgo. El hijo es hijo porque es hijo. ¿O cuándo pagó el hijo para ser hijo? Para ser ciudadano hasta usted paga. Para ser hijo no se paga. Es por gracia. Pero es por un precio bien alto. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó la cuenta. La cuenta está saldada. Hoy quiere hijos como los tesalónicos. Quieres hijos que den ejemplo. Quieren hijos que sepan realmente a dónde quieren ir. Quieren hijos que saben su propósito y saben el costo, el sacrificio de ese propósito. Y lo que Dios te habló está aquí. ¿Qué es lo que te dijo? Te lo repito. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Todos los tesalónicos estaban así. ¿Por qué? Porque creían que Jesús venía a levantar una iglesia santa, poderosa. Entonces el poder de Dios no se da a través de simplemente el creer, es de obedecer, de ser transformado, de ser cambiado, de ser llevado de un nivel a otro, de gloria en gloria, de poder en poder. Saber que ese Jesús que resucitó de los muertos venció la muerte y la venció para mí y para que yo hoy día pueda estar delante de ustedes y ustedes pueden estar en la presencia de Dios y diciéndole, Señor, yo quiero ser transformado, yo quiero ser cambiado, yo no quiero ser más como soy, no quiero seguir engañando, no quiero seguir disimulando, no quiero seguir siendo hipócrita, no quiero seguir siendo ese hombre, esa mujer con el mismo pensamiento de hace 20
hace 10 años, de hace un año, de hace un día. Quiero ser cambiado, quiero ser transformado, quiero cambiar mi vida. Eso es lo que Dios busca. Hombres y mujeres que declaren y digan: yo quiero ser ese hijo santo, ese hijo puro, ese hijo que cambia, que cambia, que cambia porque cree, que cambia porque ama, que cambia porque tiene esperanza de ser cambiado. Ese es el momento. Comienza a decirle al Padre: Señor, cámbiame, estoy aquí, transfórmame, límpiame.